Hola, mi nombre es Gerald Villegas Solís, soy estudiante de Ciencias Criminológicas de la UNED. En este caso, para biología forense les voy a presentar un tema de tricología. Para entrar en materia tenemos que analizar los elementos pilosos. En tricología de elementos pilosos entendemos por el análisis y comparación de las estructuras morfológicas y las características de estos elementos, extraídos de escenas del crimen o de cuerpos de víctimas y compararlos con muestras de víctimas o de victimarios. Esto al fin de establecer una relación por medio de la comparación. Hay que hacer una diferencia entre elemento piloso y pelo. Bueno, cuando hablamos de elemento piloso en biología forense estamos hablando que es de origen humano y cuando hablamos de pelo estamos hablando que es de origen animal. Pero, ¿cuál es su estructura? El elemento piloso posee una raíz que a su vez tiene un folículo piloso, una papila dérmica y la matriz. Esto contiene células y es lo que le proporciona vida al elemento. También está formada por la caña o cuerpo libre, que es lo que vemos a lo externo de nuestra piel. Está formada por una cutícula transparente que le da protección, luego de una corteza que le da fuerza, elasticidad y color y forma, y por dentro tiene una médula, que es la parte central, que no necesariamente todos los elementos van a poseer médula. ¿Cuál es la importancia de la tricología en las ciencias forenses? Bueno, ya me lo explicamos, la tricología permite establecer una comparación entre elementos extraídos de escena y muestras patrón obtenidos de víctimas o de sujetos, lo que permitiría establecer una relación de estos con la escena o con el delito. Y esto se podría comprobar o convertir en indicio probatorio del delito. Ahora, ¿cómo se ubican? Para ubicar un elemento piloso en una superficie utilizamos un foco preferiblemente de luz blanca, se pone de forma rasante que permita identificar la sombra y ver dónde está el elemento. Luego este se levanta con una pinza que tenga puntas de hule para no dañar su estructura y se deposita en un sobre de papel. Ahora, para esto hay que utilizar equipos de protección, por ejemplo guantes, cubrebocas, anteojos, una gorra para el pelo o algún traje que no permita que nosotros dejemos elementos pilosos nuestros en la escena y que no nos vayamos a contagiar de algún patógeno o alguna sustancia que haya en la escena. Ahora, ¿qué obtenemos de aquí? Bueno, muestras cuestionadas. Las muestras cuestionadas son los elementos pilosos o las muestras que tenemos de la escena o de la víctima que no sabemos de quién son y por ende es necesario hacer una comparación con muestras patrón para determinar si pertenecen o no, sea a la víctima o al sujeto. En este caso, sospechoso o sospechosa. Y las muestras patrón. En este caso son las muestras que se obtraen de ciertas partes del cuerpo de la persona, sea de la víctima, sea del sospechoso o sospechosa, según lo que se requiera comparar, y se comparan con las muestras dubitadas o cuestionadas al fin de establecer una relación. ¿Qué resultados se obtienen en este análisis tricológico? Bueno, primero resultado, el descarte. Esto es cuando las dos muestras analizadas o revisadas no son compatibles, o sea, no son iguales. Todas sus características, tanto morfológicas como de pigmentación y demás, no son iguales. Entonces se descarta que tengan una relación. El segundo resultado es no conclusivo. En este caso comparten algunas de las características, pero no son lo suficientemente concluyentes para establecer la relación. En estos casos, el funcionario responsable de la investigación, sea fiscalía o demás, determinará si es necesario enviar a pruebas confirmatorias de ADN. Y el tercer resultado sería el inclusivo o inclusión, que en este resultado se determina que todas sus características y estructuras y morfologías son exactas. Por ende, se establece la relación. En este caso se envía la muestra al laboratorio para análisis comparativo de ADN y así tener una confirmación. Ahora, en el análisis tricológico hay dos formas. Está el ADN nuclear y el ADN mitocondrial. En el ADN nuclear se permite establecer una identificación mediante la perfilación genética. O sea, este ADN se extrae de la cutícula, perdón, del folículo piloso siempre y cuando hayan células. Y el mitocondrial se extrae cuando ya no existan células, se extrae de las mitocondrias. Esto permite establecer una identificación del individuo mediante el parentesco, ya sea con madre o hermanos. Algunas recomendaciones para evitar contaminación de la escena y prevenir la pérdida de evidencia. Bueno, hacer efectuar un control de ingreso, controlar y registrar a las personas que ingresan a la escena, así como no permitir ingresos no autorizados, embalar los elementos según la zona donde se hayan extraído, siempre utilizar equipo de protección,
y previo a intervenir en la escena hacer un análisis para determinar si existe alguna medida necesaria para proteger posible pérdida de indicios. Ahora hablemos de las fibras. Las fibras es como la unidad o los hilos que componen cualquier tejido o cualquier material. En este caso vemos un tapete y en la magnificación de la foto vemos una fibra que compone este tapete, la cual es de color rojo. Ahora, estas fibras se clasifican según su origen en artificial o natural. Las artificiales son aquellas fabricadas a partir de elementos derivados de químicos o de materiales, por ejemplo el vinil o la cuerda de nylon que vemos en la foto. Y la natural son aquellas fabricadas a partir de plantas o cuestiones fitonaturales o piel animal. Por ejemplo, los algodones que vemos en la foto son de origen natural. Ahora, las fibras como indicios de gran importancia. Bueno, eso tiene que ver con el principio de trascendencia. Eh, Como vemos en la foto, esto es una cena, hay una prenda de vestir y hay una fibra que no pertenece a esa escena o a esa prenda, por lo que es de suponer que esa fibra puede ser perteneciente al sospechoso o a la víctima, por lo que es necesario comprobar y hacer una comparación para determinar esa relación. Ahora, ¿cómo se levantan? Bueno, se levantan con una pinza con puntas de bule para no dañarla, se depositan en un papel como pseudo sobre para que haga contraste y se depositan en una bolsa de papel para su traslado al laboratorio respectivo. Ahora, ¿cómo se analizan? Bueno, en el análisis preliminar lo que se busca es clasificar la fibra según su origen y en el análisis confirmatorio se establece mediante algunas pruebas que las fibras obtenidas son exactas o son similares o compatibles con las obtenidas con las muestras. Algunos casos, por ejemplo, en los que se hayan utilizado las fibras y elementos pilosos como prueba. Por ejemplo, en un caso de Tennessee contra Paul Williams, un caso de violación y asesinato donde un elemento piloso extraído de la garganta de la víctima fue comparado con las muestras del sospechoso, lo que permitió establecer una relación y una condena. Y el segundo es un asesino serial de Ted Bundy en 1978, donde fibras extraídas de su vehículo permitieron relacionar estas fibras con las prendas de vestir de una víctima que él introdujo e intentó secuestrar, lo que estableció la relación con el hecho y terminó por una condena del sospechoso. Bueno, hasta aquí sería la exposición. Espero haber sido claro, haberme dado a entender y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias.